Palabra de parte del Señor. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. La palabra, el título de la prédica se llama Sal de esa cueva. Sal de esa cueva. En Primera de Reyes, capítulo 19. Pero, voy a tratar de ponerlos un poquito en contexto de qué es lo que está pasando aquí. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías, el profeta Elías, aparece así como intempestivamente en el capítulo 17, ¿cierto? Entonces tú ves que en el capítulo 17, de buenas a primeras, entra en la escena el profeta Elías, ¿verdad? Y el profeta Elías entra en un momento crítico donde está reinando el rey Acab, ¿cierto? Y es un rey que está con un reino lleno de idolatría. Y particularmente hay dos dioses que juegan fuertemente, que son Baal y Acera. Y Baal, dentro de sus poderes, por llamarlo de alguna manera, era el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios que daba, regaba los campos para que hubiera fertilidad en los cultivos del pueblo. Pero como Dios hace sus cosas como un poco irónicas y chistosas, entonces le manda a Elías a que ore y cierre los cielos por 3 años y medio. Entonces Elías levanta su mano y dice, por 3 años y medio no volverá a llover en este lugar hasta que yo vuelva a decir. Ahora, eso no fue que Elías simplemente se lo inventó a título personal, sino él tomó de la palabra de Dios, porque en Deuteronomio y en Levítico dice que cuando el pueblo se separara de Dios, cuando se fueran detrás de sus ídolos, él se encargaría de cerrar los cielos para que la lluvia no hubiera ni lluvia temprana ni lluvia tardía. Entonces la situación en ese momento se pone tensa. Eso es todo el capítulo número 17. El número 18, Elías se desaparece, se va un tiempo, ustedes ya saben la historia. Elías se va a que lo alimenten en una cueva por unos cuervos, aparece una viuda, etcétera. Hay muchas historias aquí mezcladas. En el capítulo número 18 reaparece Elías, y Elías, el Señor le dice, ya pasó el tiempo, ve nuevamente, ora y voy a volver a abrir los cielos para que haya lluvia. Pero él desafía a los profetas de Baal y de Acera, ¿cierto? Entonces son 450 profetas de Baal y 400 de Acera. O sea, él se enfrenta con 800 profetas. Ustedes conocen la historia. Él llega a un lugar y dice, bueno, vamos a orar, y el que caiga fuego del cielo, ese es el Dios al que vamos a servir. Y él desafía a su pueblo y le dice, bueno, escojan pues entre estos dos caminos, o le sirven a nuestro Dios o le sirven al Dios de los Baales. Y pues el pueblo inclusive es como llamativo porque se quedan callados. No dicen ni amén a lo uno ni amén a lo otro, sino terrible ese pasaje. Y bueno, después de todo esto, Dios hace llover fuego del cielo y se enciende el sacrificio que tenía Elías, y después de esto entonces el pueblo ya entiende quién es Dios, y a raíz de eso le degollan los 400 profetas que eran de la casa de Jezabel. Jezabel es un tipo de mal, Jezabel es un tipo en Apocalipsis, Jezabel es la personificación de Satanás, en un sentido. Jezabel es manipulación, Jezabel es brujería, Jezabel es todo lo oscuro. Entonces, aquí estoy llegando al capítulo número 19. ¿Y cómo empieza el capítulo 19? Veámoslo juntos. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada todos los profetas. Entonces,
él estaba ubicado en un lugar que se llama el Monte Carmelo. Vamos a imaginar que el Monte Carmelo queda a una distancia parecida de lo que sería Río Hacha, por decir un ejemplo. Entonces, en ese lugar allí, en el Monte Carmelo, es donde Elías manda degollar los profetas de Jezabel y regresa corriendo, lleno de unción y de poder, y vamos a suponer que regresa a una ciudad como si fuera Barranquilla, y en este caso es Jezreel, que es el lugar donde él regresa. Y ahí es donde el rey Acab le dice a su esposa, imagínate que el profeta mandó a degollar a todos los profetas tuyos. Pero imagínense ustedes la unción, o sea, en ese lugar, el Monte Carmelo, es tipo del éxito, es tipo de la unción, es tipo del poder, es tipo de estar uno empoderado por Dios, es cuando uno le está creyendo a Dios en las promesas, es cuando uno está victorioso, es cuando uno dice, sí, yo le creo a Dios por esto, y se levanta y hace cosas grandes y muestra el poder de Dios en la vida de uno, y la gente lo nota y la gente lo ve. Amén. Estás sana de tus manos. En el nombre de Jesús. Voy a orar por ti ahorita con aceite y vas a salir sana de tus manos hoy. Amén. Y en Jezreel aparece Jezabel. ¿Y Jezabel qué es lo que hace? Jezabel es el tipo de la mala noticia, es el mensajero de la depresión, es el mal mensaje, es el mensaje del miedo, es el mensaje que te va a llegar a ti. Vienes de un tiempo victorioso, vienes de un tiempo de triunfo, vienes caminando bien con Dios y de repente una simple mensajera del diablo manda un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje que ella mandó? Leámoslo aquí. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le estaba diciendo Elías? Mañana te mando a matar. Así como tú mandaste a matar a mis 400 profetas, mañana a esta hora estarás muerto. Este es un mensaje de miedo, simplemente. Este es un mensaje de miedo que le llega a los oídos ¿de quién? De un profeta que venía completamente ungido por Dios. Acaba de enfrentarse con 400 y 450, o sea, 850 profetas. Acaba de enfrentar situaciones completamente complicadas y difíciles, sin miedo, sin temor. Pero de repente siempre te llega un mensaje de miedo a tu vida. Y siempre llega un mensaje de miedo a tu vida. Y aquí es donde quiero llevarlos hoy, porque precisamente lo que estábamos viendo hace un rato, lo que el Señor nos regaló, había una foto tuya, una foto con tu cara de miedo, con tu cara de temor, con tu cara de abuso. Pero Dios no permite esto en tu vida, ni quiere esto en tu vida. Capítulo 17 que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, cada vez que Elías se expresaba así, quería decir, yo lo que voy a decir, lo voy a decir porque estoy viviendo aquí donde Jehová vive. O sea, yo estoy protegido, ungido por Dios, como lo estás tú, como lo estoy yo. Y esta era una situación para enfrentarla. Elías debió haber aquí, en este punto, él debió haber parado el mensaje y decir, que se muera esa bruja. Mañana la que va a estar muerta es ella, no yo. Él debió pararse ungido y decir, no acepto ese mensaje que viene de parte del enemigo. Y ese es el mensaje que llega a tu vida. Es un mensaje que te dice, no puedes. Es un mensaje que te dice, no es posible. Es un mensaje que te dice, mañana te vamos a congelar la cuenta. Mañana te vamos a embargar. Mañana. Y ese es el mensaje que tienes que asumirlo de una manera diferente. Elías tomó un camino equivocado. Elías tomó el camino equivocado. ¿Y cuál fue el camino equivocado? Apenas él supongamos que estábamos en La Guajira, en el Monte Carmelo, y llegó aquí a Barranquilla, que es Jezreel, y aquí es donde
recibe el mensaje y le dicen: Elías, Jezabel dice que mañana a esta hora estarás muerto, que mañana a esta hora tal cosa, que mañana va a pasar esto. Y ahí llega el mensaje. Él, en vez de enfrentarlo, empieza un camino descendente y empieza a bajar, hagan de cuenta, baja hasta Pasto. Asustado el hombre corriendo, se pega el viajecito de una vez y se la pega, pero bien abajo, porque dice, miren el versículo número 3, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el versículo número 3? Viendo el peligro, no viendo a Dios, sino viendo el peligro. Viendo, eso es lo que siempre mata a un cristiano, viendo la circunstancia, viendo la situación. Entonces él empieza a tomar decisiones con la circunstancia. Pero él, ¿por qué no dijo aquí, viendo el peligro, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy? Sino que hay momentos en que el mensajero de Satanás te asusta y te desconecta de la fuente de Dios. Te desconecta del poder de Dios. Y esto fue lo que pasó con Elías. Él en este momento ya no empezó a hablar como el viejo Elías, a decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, sino viendo el peligro, empieza a bajar. Y empieza a bajar. Yo estuve haciendo las medidas aquí en unos mapas, no es tan relevante la proyección, por eso no lo quise proyectar, pero es simplemente para efectos prácticos, no importa tantos metros o tantos, que son 152 kilómetros, pero el punto es, empieza en una cadena descendente, y allí dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces empiezas tú a correr del peligro. Y cuando tú corres del peligro, cuando tú no enfrentas con Dios situaciones que puedes ganar, empiezas en una carrera descendente. Pero en todo esto estaba la misericordia de Dios y te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar cómo funciona. En el versículo 3, él llega, por decirlo algo comparativamente, él llega a Pasto. Y allí le dice a su fiel compañero de viaje, a su coequipero, al que siempre estaba con él, le dice, hasta aquí llegamos los dos juntos. Y ahí lo deja. Y sigue bajando hasta Guayaquil. O sea, ahí empieza, ahí termina ese punto y entra en desierto. Y empieza a entrar en una zona de desierto. Mira como cuando tú o yo no enfrentamos las cosas con la unción de Dios, empieza un camino descendente, empieza un camino tortuoso, empieza un camino hacia abajo. En el versículo número 3 dice al final, y dejó allí su criado. Entonces, a partir de ese momento empieza a encerrarse y a ensimismarse en su problema, que ese es otro de los problemas típicos que tenemos las personas y no debe pasar en nosotros como cristianos. Cuando tú te empiezas a encerrar en tu problema y a entender y a ver solamente todo desde la perspectiva de tu problema, las cosas se te empiezan a complicar cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y no sales del problema, sino que contrariamente te vas hundiendo y hundiendo y hundiendo más. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué dice allí? Mira dónde empieza a bajar. Mira dónde empieza a bajar. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que tiene atormentado hoy en día a la sociedad. Es la depresión. La depresión y el suicidio. El suicidio es el compañero de la depresión. Pero aquí está la fórmula de salida para un cristiano. Y esto engancha rapidito. Un hombre que viene triunfante. Estoy hablando de un profeta de Dios. Un hombre victorioso. Tiene un mensaje nada más. Mañana estarás muerto. Aquí ya debió haber caminado más de 3 días. O sea, ya no se había cumplido la profecía. Debió inclusive haber regresado. Pero él siguió obsesionado. Me van a matar.
me van a matar, me van a quitar, voy a perder. Y empieza un proceso descendente. En sí misma se aísla, deja a su amigo, deja su compañía y empieza a tener ideas de suicidio. Es diferente aquí, pero es importante que lo tengas claro. Dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mira varias cosas que yo estaba pensando en todo esto, ¿no? Cuando una persona está en estos procesos en que pierde su conexión con Dios, la misericordia de Dios lo está persiguiendo, pero la persona está encerrada en su problema únicamente. Llega un ángel de Dios y lo toca su vida un ángel de Dios. Está en un desierto y Dios le prepara una torta y Dios le pone agua en el desierto, lo sustenta, lo levanta, pero cuando tú estás en esos momentos de crisis, ni siquiera te percatas de los milagros en tu vida y está haciendo detalles en tu vida, pero uno está diciendo, mejor me muriera, yo por qué tengo que estar pagando esto, yo soy un siervo fiel, yo no he hecho sino servirle a Dios, yo he trabajado para Dios, yo he estado en la causa de Dios y mira esto, soy el único tal vez que hago las cosas bien. Los demás miren todos, miren a miren Leonardo, miren estos personajes cómo hacen las cosas de mal. El único que soy bueno realmente soy yo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué Dios es injusto conmigo? Esa no es también una queja que tenemos, ¿cierto? ¿Por qué a él sí, por qué a mí no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Dios? ¿Por qué no me funcionan las cosas? Y es como una queja. Y empieza a bajar la cosa que si uno no sabe parar, se puede enredar. Él empieza a obtener ideas de suicidio. En el versículo número 7 dice que volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, porque largo camino te resta. O sea, 2 veces el Señor ahí persiguiéndolo, acompañándolo, nunca te quita la misericordia, Dios. Y a pesar de que estés pasando un momento de crisis y de depresión, ahí está el sustento de Dios. Pero no es la actitud correcta la que tiene Elías. Eso es lo que te quiero dejar esta mañana como mensaje. Él está con una actitud terrible. Y en el versículo número 9, en el versículo número 7 habíamos hablado, lo toca el Señor, pero Dios en su misericordia deja que Elías aparentemente va para abajo y aparentemente se está internando cada vez más en el desierto. Ahora, si ustedes ven el mapa, él termina saliéndose de toda la zona de Israel y baja por todo el desierto hasta el Sinaí. El Sinaí fue el punto donde Moisés recibió las leyes, donde recibió las tablas en el monte Horeb. Allí, hasta allá abajo, llega Elías. O sea, el hombre, pues, proporcionalmente, por decirlo de alguna manera, fue a llegar a Buenos Aires, del susto tan horrible. En vez de enfrentar las cosas con Cristo. Para eso tenemos nosotros una nueva vida. Para eso somos nosotros victoriosos en Él. Para enfrentar cosas, porque el mensajero siempre te va a mandar mensajes de muerte, mensajes de miedo y mensajes de temor. No vas a poder, esto se va a acabar, esto no va a salir bien, las cosas no te van a terminar de salir bien. Y cuando tú entras en ese pensamiento y en ese juego con Satanás de decir, no, sí, tal vez, yo, ¿qué? Lo único que he hecho es servirle a Dios. Esa fue la queja que le dijo, eso es lo que él le decía al Señor. Mira, vamos a buscarlo. Ayúdenme a buscarlo, que ahora se me perdió.
El versículo 14 dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto se lo dijo 2 veces. Digamos que lo manifestó 2 veces, pero en su corazón él lo almacenaba todo el tiempo. Y esto es lo que quiero que hoy rechacemos en nuestras vidas. Él empezó a caminar con ese encerramiento y con ese pensamiento en su cabeza, y te vuelve egoísta, te vuelve orgulloso y te vuelve peligroso. Porque empieza uno, pero yo soy, tal vez si yo me comparo con los demás, yo soy el que mejor lo estoy haciendo. Pero uno delante de Dios, ¿y por qué me está pasando esto a mí, Dios? ¿Por qué me pasa? Y en el versículo número 10, regresando un poco, bueno, desde el 8 dice, cuando uno entra en estas crisis, termina encerrándose. El versículo número 8 dice que se metió en una cueva. Se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te está pasando, Elías? Era la reflexión que le estaba haciendo el Señor. Pero él no salía. Quedó allí como dice mi esposa, cuando una persona queda entubada. Por ejemplo, cuando una persona, eso es verdad, el otro día lo analicé con ella, cuando una persona entra en un conflicto y, por ejemplo, en el carro, le cierran el carro y la persona se encierra tanto y se baja del carro y empieza a pelear y empieza a golpear y todo, y es como si se metiera entre un tubo y no es capaz de razonar y no es capaz de decir, bueno, ya, las cosas están saliendo de control, esto puede terminar mal. Y entonces sigue la pelea y sigue la pelea hasta el punto en que si encuentra un gato, una cruceta, lo que sea, ya no le interesa lo que suceda, sino está completamente cegado en ese problema y tiene que terminar. Y puede que después de que le meta el crucetazo a la persona y termine la cosa ya en muertos y policía y todo, él ya cuando que regresa a su estado normal y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Entonces, este encerramiento mental puede pasar en tu vida. Por eso hoy el Señor quiere como hacer una higiene y decir, no mastiques esos problemas y aprende a enfrentar las situaciones de una manera diferente. Vuelve a ser el Elías del capítulo de 17, el que se para y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Después le presenta toda la queja y el Señor le dice, Elías, está metido en el monte y está metido en una cueva. Y en el versículo 11 le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Hay otra versión que dice allí que el viento era tan fuerte que arrancaba las rocas, ¿cierto? O sea, imagínate pues cómo sería el vientecito que pasaba. Pero el Señor le dijo, allí no estoy yo. Después de eso viene un terremoto, ¿cierto? Y el Señor le dice, en ese terremoto tampoco estoy yo, ¿cierto? O sea, en esas situaciones de peligro, tú estás en la cueva, pero en esas situaciones no soy yo el que estoy enviando el terremoto, no soy yo el que estoy haciendo el incendio, no soy yo el del viento impetuoso. O sea, el problema no es con Dios. El problema es que es una circunstancia externa la que te puede estar golpeando, sea cual sea la circunstancia, pero allí no está Dios. Detrás de eso no está Dios. Y después dice que en una versión dice un silbo apacible y delicado. En otra versión dice el susurro de una brisa apacible. En otra dice un suave susurro. En otra dice un suave murmullo. En otra versión dice un silbo apacible y delicado. Ese es el silbo apacible, allí sí está Dios. El Dios que te consiente, el Dios que dice, yo no estoy en medio de esas cosas desastrosas que están pasando en tu vida. Yo soy el silbo apacible.
Yo soy el susurro delicado. Entonces, mira que en el versículo vamos a leerlo desde el 12, dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le pregunta, ¿qué es lo que está pasando contigo, Elías? Y otra vez, en el 14 le dice, he sentido un vivo celo, yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy el number one de los cristianos, mira esa iglesia, todos son unos farsantes, y el único genuino y el único auténtico soy yo soy el único que tengo realmente un vivo celo por ti. ¿Y qué es lo que está pasando conmigo, Señor? ¿Por qué esta injusticia conmigo? Ahora, es como irónico, ¿no? Porque si tú lo sigues leyendo, el Señor esa pregunta. Nunca le contestó esa pregunta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y le dijo, oye, quiero que regreses, unjas a este, unjas al otro, unjas a este por rey, busques a un señor que se llama Eliseo, y mejor dicho, le dijo, ¿sabes qué, Elías? Ya me cansé, ponte a trabajar. Ponte a trabajar para mí. No te voy a contestar la pregunta. Y después le dice, a propósito, una cosita chiquita, 7,000 son los que no han doblado las rodillas a los Baales. No eres tú solito. Hay 7,000 más que me sirven a mí con coraje y que también los estoy protegiendo como a ti. Entonces, Elías se hubiera podido ahorrar 40 días de gastarse las sandalias de ida y 40 días de regreso, unos callos bien tremendos y una complicación muy dura en su vida, si él hubiera enfrentado eso arriba, acá en Barranquilla. Pero el hombre tuvo que ir a dar hasta Buenos Aires y regresarse, porque el Señor no le contestó la pregunta, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Regresa y trabaja para mí, sigue trabajando, que yo te voy a proteger. ¿Lo mató Jezabel a Elías? No lo mató. No lo puede tocar al ungido, no lo puede tocar al ungido. No lo puede tocar porque es una persona que está protegida de parte de Dios como estás protegido tú. Entonces, a ti no te va a tocar esa mala noticia, no te va a llegar esa mala noticia porque tú tienes que saber enfrentarlo. Lo único que quiero dejarte esta mañana, porque aquí quiero terminar y quiero pedirle al Señor que nos ministre en esta mañana, lo único que quiero dejarte esta mañana es, hay una forma fácil de enfrentar esas situaciones difíciles que tú tienes. Y cuando tú tienes situaciones difíciles, también fue un poco la reflexión que nos hicieron ayer, es que Dios dice, ahora es que necesito que me pruebes que tanto confías en mí. O sea, la mala noticia sí va a llegar. El mensajero sí está preparado para mandarte cosas negativas. Pero la diferencia va a estar en cómo tú entiendes esa noticia. Entonces, vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Y quiero que tú pienses. Ahora, dice en el libro de Santiago, ustedes lo van a leer en su casa, en el capítulo 5, supongo que es el versículo 17 o 19, no me acuerdo en este momento. Dice, ahí empieza a hablar un poco de Elías. Y dice que Elías era un personaje como nosotros. Amén. Elías era un personaje sujeto a pasiones como tú o como yo. Entonces, el propio Santiago lo pone a él como ejemplo de que así como Elías vivió esta situación, tú y yo también la vamos a enfrentar. Amén. Entonces, el punto central aquí es, a veces la mala noticia nos desmorona. Por eso esta mañana paramos un rato y nos pusimos en pie y nos pusimos a danzar y a bailar, porque nosotros somos victoriosos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano
este es cristiano y este es no cristiano. Los dos van a pasar por el mismo fuego, el fuego de la prueba. Pero este que es cristiano tiene el gozo, un gozo sobrenatural que lo cubre, una paz sobrenatural que lo cubre y no se quema en medio de la prueba. Y el que está al lado sí se quema. Este hombre no terminó en suicidio. No terminó en suicidio. ¿Por qué? Porque puede venir una gran presión sobre la vida de uno, pero finalmente él entendió, él es Dios. El suicidio es la forma fácil de decir, no hay Dios, no hay quien pueda, esto es tan grande que no existe nadie que pueda solucionar la crisis que estoy viviendo yo. Entonces el suicidio te lleva a decir, como no hay Dios, no hay nadie grande que pueda salvar, la mejor fórmula es saltar al vacío. Pero hay suicidios, no necesariamente suicidios físicos, pero hay suicidios de sueños, hay suicidios de ideas, hay suicidios de proyectos que pueden morir porque la persona no es capaz de enfrentarlos, porque finalmente cree que no hay Dios. Pero la misericordia de Dios ha estado allí acompañándote, y en medio de tu crisis, a veces ni siquiera has visto al ángel del Señor tocándote en el hombro y diciéndote, he preparado una torta para ti. He preparado un vaso de agua para ti, para alentarte, para levantarte, para que te esfuerces y para que creas en mí. Amén. Entonces, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reaccionar y a regresar. Y finalmente Dios le dijo a Elías, tu pregunta ni siquiera vale la pena la respuesta. Regrésate y trabaja para mí. Regrésate y hazlo. Y si hay algo a lo que no te estás enfrentando por miedo hoy, si hay un sueño profundo que tienes en tu corazón, si hay cosas grandes que Dios ha puesto en tu corazón, tú no debes dejar que el mensajero venga a aplastarlos y a decirte, no, mañana vas a estar muerto, mañana se te acabó el plazo. Tú vas a decirle, no, Dios dijo que, Dios me dijo a mí que, y lo voy a sacar adelante, porque este no es un proyecto mío, sino este es un proyecto de Dios. Y el que se va a glorificar en este proyecto es Él. El que va a gozarse con ese proyecto es Él. Y el nombre, que es sobre todo nombre que va a quedar bien con el proyecto, es Él. Él se va a gozar en decir, yo respaldé a mi hijo tuvo fe en mí, y entonces yo también estoy apoyando el proyecto que él tiene, un proyecto grande. Entre más grande sea el proyecto, entre más difícil sea el proyecto, más gloria para Dios va a haber. Amén.